Mira, escribir propiamente no me acuerdo. El primer poema que compuse, lo compuse mentalmente. Estaba sentada en la parte de atrás del auto de mis papás. Tenía 6 años y lo recordé mucho después. El poema dice: estoy en la barca, estoy en la flor, estoy en el centro de mi corazón. Después, bueno, mi hermano Diego me había enseñado a escribir cuando yo tenía 4 años, antes de ir a la escuela. Y escribí siempre, absolutamente toda mi vida. Para mí escribir es un gesto de supervivencia. Por eso, porque es un gesto de supervivencia. Necesito dotar de sentido la experiencia. Y la escritura es como la única manera que encuentro para construir ese sentido, me parece. Qué pregunta difícil. Creo que fue una de las columnas vertebrales de mis conflictos con la escritura es esa, y creo que no es solo mía. De hecho, la pregunta por el público es la que vertebra también muchos de los debates poéticos, quizá todos, ¿no? Que existieron desde la poesía entendida como poesía, la poesía de la modernidad. La pregunta por el público, ¿para quién escribo? Últimamente, si es una cuestión así confesional de que yo diga de mí, estoy explorando esto de si es posible el escribir para nadie de una vez, ¿no? Después de haber pasado por el descubrimiento de lo que significaba escribir para decir frente a otro, el gran descubrimiento que hice yo cuando arrancamos con la movida de la poesía oral. Bueno, en realidad había añorado siempre ese gesto de leer para otro, fantaseaba, tenía unas fantasías así como con los juglares medievales, incluso con la poesía antigua, los aedos, los rapsodas. Me preguntaba como por la restitución de ese gesto comunitario, de la palabra utilizada también en sentido ritual y en sentido, pero no ritual como por instituir un orden, o quizás en algún momento sí, y después me di cuenta que no quería eso, ¿no? Porque justamente, me voy de tema, pero no importa, justamente yo recuerdo, siempre tengo presente lo que dice Julia Kristeva sobre la poesía, esto de que la poesía oscila entre el fascismo y la locura. Creo que ese recorrido, esa oscilación entre el fascismo y la locura cifra un poco mi propio recorrido, mi propia búsqueda y la de muchos. Y creo que es una buena pregunta para hacerse a veces, hacia qué polo estamos oscilando más o menos en esto de la fórmula de Julia Kristeva. Entonces, digamos, yo necesitaba interpelar a otros y ser interpelada también por otros. Para conocer mi propia palabra, y hay una parte de todo esto que es difícil de explicar también. Bueno, justamente la poesía es una práctica cuya formación empieza con la adquisición de la lengua materna, entonces es muy difícil marcar un origen para la formación. Cuando cuento esta escena recordada de mi infancia, y yo componiendo un poema mentalmente en el asiento trasero del auto de mis padres. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba con mi mamá viajando en tren y mi mamá me dijo: ¿qué te parece a vos? ¿Esto es poesía? Y me dijo: si quieres dejar de amar al hombre que estás amando, imagínatelo cagando con un solete colgando. ¿Es poesía eso? Me preguntó mi mamá. Yo debía tener, no sé, 6, 7 años. Y dije: la mierda, ¿es poesía o no es poesía esto? Entonces digo, eso también fue parte de mi formación. Después, en la adolescencia, tuve un pasaje, digamos, me formé mucho leyendo la poesía modernista, me fanaticé con Rubén Darío, con la rima, la musicalidad de la palabra, y llegué a componer, y no estoy exagerando, cientos y cientos de sonetos en decasílabos consonantes, probando como la precisión de la palabra musical. Después, en algún momento llegué al Pacha, en algún momento conocí, por ejemplo, poesía estéreo fue ¿cómo llamarle, no? Fue una suerte de iniciación también, entender o encontrar por fin un lugar donde la poesía, sin dejar de ser una práctica propiamente poética, involucraba también a los otros en el uso imaginario de la lengua, no sé, se puede decir así. Después, bueno, por supuesto vino el slam que armamos, y en ese momento hubo como un enriquecimiento colectivo de unos con otros, de todos por lo menos
en el momento en el que yo participé o más participé del slam, hubo una retroalimentación y un aprendizaje y crecimiento mutuo, ¿no? Que fue absolutamente fundamental también para mi formación. Pero es muy difícil decir con quién, digamos, cuáles son los límites de la formación. No, en cualquier momento, puede ser absolutamente cualquier momento. No tengo un momento elegido. De hecho, mi experiencia de toda la vida fue que la escritura se escribe siempre en momentos robados, ¿no? O sea, a veces a mí me pasó que por ahí cuanto más cómoda, cuanto más propicia era la situación para la escritura, más ripiosa se hacía el acceso a la escritura. Hoy por hoy quizá tengo un poco más de disciplina, pero bueno, estoy experimentando un tipo de escritura que capaz que no lo podría decir acá, no sé. Este poema tiene un epígrafe. El epígrafe es esa frasecita que se pone arriba del poema, y lo voy a leer porque es muy largo. El epígrafe dice: un chico mató a decenas de chicos y maestros en su ex escuela en el corazón podrido del imperio. Los diarios rescatan la actitud heroica de una maestra de 27 años que murió baleada al intentar cubrir con su cuerpo a los chicos que había metido adentro de un armario. El chico, sistemáticamente excluido por la psiquiatría que lo clasificó como autista Asperger y por la indiferencia congelada de todos, trajo armas cargadas, su mamá las colecciona, y un chaleco antibalas. ¿Cuántas horas de su vida pasó el chico enfrente de la televisión y jugando con su Play? El chico está frente a esa escena. Los compañeros adentro de un armario. La maestra afuera tapando la puerta del armario, interponiéndose entre los chicos y él. El chico dispara y los mata a todos. Y se suicida. Y los diarios rescatan al héroe, la maestra, y repudian al asesino, el chico. Gol del imperio. Hasta ahí el epígrafe. Y el poema dice: el excluido va a volver, pero ya no para incluirse. Es que desde afuera algunas cosas se ven más claras.